¿Por qué todos hemos tenido noches donde buscamos canciones que nos destruyan, pensamos demasiado, vemos fotos viejas, recordando conversaciones, revisando perfiles que juramos olvidar, como si hubiera algo dentro de nosotros que quisiera empeorar todo? Y aquí viene la pregunta peligrosa: ¿y si no fuera casualidad? ¿Y si tu cerebro realmente pudiera volverse adicto al sufrimiento? Porque sí, literalmente puede pasar, y lo más fuerte es que probablemente te ha pasado sin darte cuenta. Hola, soy tu coach con programación neurolingüística Eli Callejas, y este video vas a entender que tu mente repite emociones negativas, por qué a veces te cuesta salir de la tristeza o cómo el subconsciente te mantiene atrapado en patrones emocionales y por qué muchas personas terminan acostumbrándose al dolor sin saberlo. Y créeme, después de entender esto, ya no vas a volver a ver tus emociones iguales. Hace poco alguien me dijo algo brutal: Eli, siento que cuando estoy triste mi cabeza busca razones para sentirse peor. Y cuando me lo dijo me di cuenta de algo aterrador. Eso no solamente le pasa a él, le pasa a millones de personas, porque el cerebro humano tiene algo rarísimo: se adapta emocionalmente a lo que más repites. Si pasas años estresado, preocupado, triste, rechazándote, viviendo ansiedad, tu cuerpo empieza a memorizar esos químicos. Y aquí está el problema: el subconsciente no trabaja para hacerte feliz, trabaja para mantenerte en lo conocido, aunque lo conocido te destruya. Eso explica por qué muchas personas vuelven con quien les hizo daño, se autosabotean, arruinan relaciones sanas o sienten ansiedad cuando todo empieza a ir bien, porque la paz también puede sentirse extraña. Tu mente no distingue entre esto me hace feliz y esto me hace sufrir, solo reconoce esto es familiar, y lo familiar se vuelve adicto. Y aunque duela, por eso escuchas canciones tristes cuando estás mal, buscas recuerdos que te rompen, te cuesta soltar personas, vuelves a los pensamientos que sabes que te destruyen, no porque estés loco, no porque quieras sufrir, sino porque tu cerebro aprendió químicamente a vivir ahí, y entre más tiempo pasas en ese estado, más normal se vuelve a sentir para ti. Pero esto se pone todavía más oscuro, porque hubo un experimento con ratas deprimidas que demuestran que el cerebro puede literalmente preferir el sufrimiento antes que el placer. Y cuando entiendas eso, vas a entender por qué a veces tú mismo saboteas tu felicidad. Quiero que me digas algo en comentarios. ¿Cuál es esa canción que escuchas cuando estás destruido emocionalmente? Porque todos tenemos una. Y si quieres entender cómo reprogramar todo eso que llevas años cargando sin darte cuenta, quédate hasta el final, porque apenas estamos entrando a la parte más peligrosa de tu mente. A veces creemos que estamos buscando felicidad, cuando en realidad nuestro cerebro solo está buscando algo familiar. Te voy a contar algo que da miedo, porque probablemente explica por qué hay personas que no pueden salir de relaciones tóxicas, aunque sepan perfectamente que las está destruyendo. Todos conocemos a alguien así, o peor, tal vez eres tú, esa persona. Sabes que te hace daño, pero vuelves. Sabes que te rompe, pero extrañas. Sabes que te está apagando, o no te puedes ir emocionalmente. Y entonces la gente dice: ¿pero por qué sigues ahí? Y la respuesta es mucho más profunda de lo que parece, porque hubo un experimento que dejó en shock a muchísimos científicos. Y cuando entiendas esto, vas a entender por qué el cerebro humano puede acostumbrarse al sufrimiento. Tomaron dos grupos de ratas. Unas vivían bien y otras fueron aisladas, sin estímulo, sin conexión, sin placer. Literalmente entraron en estados depresivos. Después hicieron algo simple: les dieron dos palancas. La primera les daba azúcar, placer inmediato, dopamina, la sensación rica, la recompensa. La segunda les daba agua amarga, sin placer, sin recompensa, sin satisfacción. Y aquí viene lo perturbador: las ratas reprimidas preferían el agua amarga, elegían el sufrimiento. Y antes de que pienses qué raras esas ratas, el cerebro humano hace exactamente lo mismo, porque cuando una persona pasa demasiado tiempo viviendo ansiedad, rechazo, abandono, estrés, humillación emocional, su cuerpo empieza a normalizar ese estado. Y lo más peligroso es que deja de buscar placer, como si internamente dijera: ¿ya para qué? Por eso hay personas que dejan de contestarte mensajes, dejan de salir, dejan de cuidarse, dejan de hacer ejercicio, o dejan de emocionarse, o dejan de creer en ellas mismas, no porque sean flojas o no porque no quieran mejorar, sino porque su cerebro prendió motivación química. Y aquí entra algo importantísimo: el subconsciente, tu subconsciente, siempre intenta ahorrar energía.
siempre. Y cuando repites una emoción durante mucho tiempo, convierte en programa automático. Por eso después de años de tristeza, tu cuerpo ya no tiene que pensar para sentirse mal, lo hace solo automáticamente. Esto significa que hay personas que llevan tanto tiempo sobreviviendo que ya olvidaron cómo se siente vivir y eso da muchísimo miedo. ¿Nunca te pasó esto? Tienes un día tranquilo, todo está bien, nadie te hizo nada, pero tu mente empieza a buscar problemas. Recuerdas algo viejo, piensas demasiado, te preocupas, te comparas, te saboteas y arruinas tu propia paz, porque tu cerebro adicto al caos se siente incómodo en tranquilidad. Tu cerebro funciona por asociación química. Durante años relacionaste amor con dolor, atención con ansiedad, acción con abandono, silencio con rechazo. Tu sistema nervioso empieza a creer que eso es normal y el subconsciente no dice, esto me hace daño, dice, esto ya lo conozco, pero esto se pone todavía más fuerte, porque lo peor no es que el cerebro aprenda tristeza, lo peor es que puede empezar a identificarse con ella y cuando una emoción se vuelve identidad, la persona deja de decir estoy triste y empieza a decir así soy yo. Quiero que seas brutalmente honesto. ¿Alguna vez sentiste paz y aún así tu mente encontró una forma de arruinarla? Eso le pasa a más personas de las que imaginas. Y si alguna vez sentiste que tu propia mente juega en tu contra, quédate. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Porque en los siguientes minutos vas a entender cómo tu cuerpo puede volverse químicamente adicto al dolor sin que te des cuenta. El problema no es solo que vivas en tristeza, el verdadero problema es que tu cerebro empieza a sentir la tristeza que es hogar. Te voy a decir algo incómodo. Hay personas que ya no saben vivir sin sufrir. No me refiero solamente a depresión, me refiero a algo mucho más silencioso. Personas que sobrepiensan todo, viven ansiosas, sienten vacío, arruinan relaciones, sienten raras cuando todo está tranquilo, como si el cerebro necesitara problemas para sentirse vivo. ¿Nunca conociste a alguien que dice, ya todo está bien, pero a los 2 días ya encontró otra razón para sentirse mal? Discute, duda, se aleja, se autosabotea, se imagina escenarios, piensa demasiado y cuando por fin tiene paz, se desespera. Porque hay cerebros que se acostumbraron tanto al caos que la tranquilidad les parece peligrosa y eso es muchísimo más común de lo que crees. Pero aquí viene la pregunta fuerte, ¿cómo es posible que alguien prefiera sufrir antes que sentirse bien? La respuesta está en algo que casi nadie entiende. Tu cuerpo también desarrolla adicciones emocionales. Cuando vives mucho tiempo en estrés, ansiedad, tristeza, miedo, rechazo emocional, tu cerebro libera químicos constantemente, cortisol, adrenalina, tensión. Y después de meses o años, tu sistema nervioso se acostumbra. Tu cuerpo aprende ese estado, lo memoriza y aquí viene lo aterrador, empieza a necesitarlo. Como alguien puede hacerse adicto al azúcar, también puedes hacerte adicto emocionalmente al sufrimiento. Y lo peor es que casi nadie se da cuenta. Por eso hay personas que escuchan canciones que la destruyen, regresan a recuerdos dolorosos, revisan mensajes viejos, vuelven con quien los rompió o buscan validación quien las ignora porque su cuerpo ya relacionó dolor con intensidad emocional. A veces no extrañas a la persona, extrañas a la química emocional que esa persona que provocaba en ti. Eso cambia todo. El subconsciente tiene una obsesión, mantenerte en patrones conocidos. No importa si son buenos o malos, importa que sean familiares. Por eso muchas personas dicen, no entiendo por qué siempre termino lo mismo, porque el subconsciente repite lo conocido aunque destruya tu vida. Imagina esto, una persona creció sintiéndose ignorada, invalidada, abandonada emocionalmente. Años después, sin darse cuenta, termina sintiéndose atraído por personas que la generan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tu cerebro dice, esto ya lo conozco. Lo tóxico no siempre se siente tóxico al principio, a veces se siente familiar y por eso tanta gente confunde amor con sufrimiento, pero esto todavía se pone más peligroso porque llega un momento donde el dolor deja de ser una emoción y se convierte en identidad y cuando eso pasa la persona deja de luchar por salir. Empieza frases como, así soy yo siempre arruino todo, nunca voy a cambiar, siempre me pasa lo mismo. Yo nací para sufrir
Y mientras más lo repite, más lo cree tu cerebro, porque el cerebro no aprende por verdad, aprende por repetición. Y lo que más repites, más fuerza se vuelve neuronalmente. Tu identidad no siempre nace de quién eres, a veces nace de lo que repites demasiadas veces. Por eso hay personas que ya no saben recibir amor, se sienten culpa cuando descansan, se sienten incómodas cuando alguien más las trata bien, sienten ansiedad cuando la vida está tranquila, porque el cuerpo condicionado al caos confunde paz con peligro. Quiero que me respondas algo. ¿Alguna vez sentiste que cuando todo iba bien, tu mente encontró una forma de destruirlo? Porque si te pasó, no estás solo. Y si estás entendiendo por primera vez cómo tu mente ha estado programando tus emociones, quédate hasta el siguiente bloque, porque vas a descubrir cómo el cerebro convierte pensamientos en sustancias químicas. Esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Te voy a hacer una pregunta. ¿Nunca te ha pasado que recuerdas algo vergonzoso de hace años y tu cuerpo reacciona como si estuviera pasando otra vez? Sudan las manos, acelera el corazón, sienten ansiedad incómoda, tensión, aunque literalmente ya no haya pasado. Entonces, si el pasado ya terminó, ¿por qué tu cuerpo sigue reaccionando? ¿O por qué para el cerebro un pensamiento repetitivo puede sentirse igual de real que una experiencia física? Y aquí viene algo que le vuela la cabeza a muchísima gente. Tu cerebro no solo genera pensamientos, genera químicos. Tu mente literalmente fabrica sustancias dependiendo de lo que piensas todos los días. Tu cerebro es la farmacia más poderosa del planeta. Produce dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina y cada emoción activa una combinación química diferente. Cuando piensas constantemente en miedo, rechazo, abandono, fracaso, ansiedad, tu cuerpo libera químicos de supervivencia. Y si eso se vuelve constantemente, tu cuerpo empieza a vivir en alerta permanente. Por eso hay personas que se despiertan cansadas, sin razón, sobrepiensan incluso cuando todo está bien, porque su sistema nervioso nunca descansa. Imagina esto, una persona recibe un mensaje seco, solo eso, un mensaje frío, y automáticamente piensa, ya hice algo mal, ya no me quieren, seguro se molestaron. El cuerpo reacciona con ansiedad, tensión, miedo, pero el problema no era el mensaje, el problema era el programa emocional activado. El subconsciente funciona por asociaciones. Si durante años viviste críticas, abandono, rechazo, humillación, invalidación, tu cerebro aprende a detectar peligro incluso donde no existe. Por eso hay personas que viven defendiéndose aunque nadie les esté atacando. Muchos adultos reaccionan al presente, reaccionan a las heridas que nunca sanaron y eso cambia completamente cómo entiendes a las personas. Por eso alguien puede alejarse cuando lo aman, ponerse nervioso cuando todo está tranquilo, sabotearse relaciones sanas, desconfiar de quien sí lo quieren, porque su cuerpo aprendió que amor es igual a peligro. El cuerpo recuerda emociones aunque la mente intenta olvidarlas y eso explica por qué hay dolores que parecen no irse nunca. Pero eso se pone todavía más fuerte. No solamente tus pensamientos cambian, química también empieza a cambiar tus pensamientos y ahí es donde muchas personas pueden quedarse atrapadas por años. Cuando tu cuerpo vive demasiado tiempo produciendo cortisol y estrés, el cerebro empieza a acostumbrarse a pensar negativo. ¿Por qué? Porque necesitas justificar químicamente el estado en el que ya vive. Entonces, la mente empieza a buscar problemas, amenazas, rechazo, escenarios malos, miedo, aunque no esté pasando realmente. No ves la vida como es, la ves cómo se siente tu sistema nervioso y eso es peligroso. Por eso hay personas que reciben amor y sospechan, reciben calma y se desesperan, reciben estabilidad y se aburren, reciben paz y se sienten vacío, porque su cerebro ya está acostumbrado al caos químico. Hay personas tan acostumbradas a sobrevivir que ya no saben cómo sentirse seguras. Quiero que me respondas algo. ¿Alguna vez tu cuerpo reaccionó con ansiedad, aunque racionalmente sabías que todo estaba bien? Porque ahí es donde entiendes que el problema no siempre es el presente, a veces el programa emocional que llevas cargando hace años. Y si estás entendiendo por primera vez cómo tus pensamientos han estado modificando literalmente tu cuerpo, quédate al siguiente bloque, porque vas a descubrir por qué las canciones tristes, los recuerdos dolorosos y ciertas personas pueden volverse emocionalmente adictas aunque te estén destruyendo. Tu cuerpo escucha cada pensamiento que tienes y tarde o temprano termina convirtiéndolo en química. Hay algo rarísimo que hacemos todos. Cuando estamos felices ponemos cualquier canción.
Pero cuando estamos destruidos emocionalmente, buscamos esa canción, la que nos rompe, la que nos hunde, las que sabemos perfectamente que nos va a hacer llorar. Y aún así la ponemos otra vez. Es más, hay canciones que ni siquiera escuchamos porque nos gustan, las escuchamos porque nos entienden, porque dicen exactamente lo que sentimos cuando no sabemos cómo explicarlo. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué alguien que ya está triste buscaría sentirse todavía peor? La respuesta tiene muchísimo que ver cómo funciona tu subconsciente. Tu cerebro ama lo familiar, aunque lo familiar duela, y cuando llevas mucho tiempo sintiendo tristeza, nostalgia, abandono, ansiedad, vacío, tu cuerpo empieza a asociar esos estados con tu identidad. Entonces, cuando escuchas cierta canción, no solo escuchas música, activas una química emocional completa. Por eso una canción puede cambiarte el ánimo, hacerte recordar a alguien, acelerar tu corazón o hacerte llorar, destruirte emocionalmente segundos, porque la emoción también tiene memoria. ¿Nunca te ha pasado esto? Escuchas una canción e inmediatamente recuerdas a una persona, a una etapa, a una conversación, un dolor que pensabas superado. Y aunque te duela, la vuelves a poner, porque no siempre somos adictos a la persona, a veces somos adictos a cómo nos hicieron sentir, y eso explica muchísimas cosas. El subconsciente trabaja por repetición emocional. Si una emoción fue intensa, tu cerebro la guarda con muchísima fuerza. Por eso, ciertos olores, canciones, lugares, fechas, mensajes, palabras pueden reactivar emociones años después. Tu cuerpo recuerda aunque tu mente quiera avanzar. Hay personas que dicen, ya superé a esa persona, hasta que escuchan una canción y de repente en todo vuelve: el pecho, la ansiedad, la nostalgia, el vacío, como si nunca hubiera terminado. El cuerpo no entiende de tiempo, entiende de emociones activas. Y aquí viene algo todavía más fuerte. Muchas veces no pones música triste para sufrir, lo pones para sentirte acompañada, porque cuando alguien está roto, lo peor no siempre es el dolor, lo peor es sentirse que nadie entiende lo que estás sintiendo. Por eso hay canciones que se sienten como abrazos, aunque te destruyan. Por unos minutos sientes que alguien entiende tu caos, pero esto todavía se pone más peligroso, porque llega el momento donde el cerebro ya no solo recuerda el dolor, empieza a buscarlo automáticamente. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas emocionalmente por años. Por eso vuelves a revisar perfiles, lees mensajes viejos, buscas recuerdos, escuchas canciones de madrugada. Estás demasiado antes de dormir, aunque sabes perfectamente que te hace daño, porque el dolor emocional también puede sentirse como compañía. Y cuando alguien llevas mucho tiempo sintiéndose vacío, prefiere dolor antes de sentirse solo. Hay personas que no quieren soltar el sufrimiento porque es lo único que todavía los hace sentir algo. Y eso duele muchísimo. Quiero que me digas algo. ¿Cuál es esa canción que no puedes escuchar sin sentir algo? Todos tenemos una, ¿eh? Si este video está haciendo entender emociones que nunca habías podido explicar, quédate al siguiente bloque, porque vas a descubrir cómo el subconsciente convierte pensamientos repetitivos en identidad y por qué muchas personas terminan creyendo que son su dolor. A veces no escuchamos canciones para recordar personas, las escuchamos para volver a sentir versiones de nosotros que todavía no hemos soltado. Te voy a decir algo que probablemente necesitas escuchar hace muchísimo tiempo. Tal vez no eres esa persona rota, tal vez solo eres una persona que pasó demasiado tiempo sobreviviendo, y eso cambia todo, porque hay gente que lleva años viviendo rechazo, tristeza, abandono, estrés emocional, que ya ni siquiera recuerda cómo se siente vivir en paz. Hay personas que se despiertan cansadas aunque durmieron, sienten vacío aunque tienen gente alrededor, se sienten insuficientes aunque lo estén intentando, sienten miedo incluso cuando todo está bien, y después se culpan. ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿O por qué no puedo simplemente estar bien? Pero aquí está la verdad brutal. Tu mente no nació odiándose, tu mente aprendió a sobrevivir, y sobrevivir no es lo mismo que vivir. El subconsciente tiene una misión: protegerte de volver a sentir dolor, aunque para hacerlo termine alejándote de la felicidad. Por eso dudas de quién sí te ama, huyes cuando alguien te trata bien, sobrepiensas demasiado, te saboteas, te acuesta confiar, sientes miedo de ser feliz, porque una parte de ti aprendió que sentir demasiado termina doliendo. Muchísimas personas no tienen miedo al fracaso, tienen miedo a volverse a sentirse como antes, y por eso se protegen incluso de las cosas buenas.
Imagina a alguien que pasó años sintiéndose rechazo. Cuando por fin alguien lo ama, ¿qué hace? Desconfía, duda, se aleja, se pone frío, sobrepiensa, se autosabotea. ¿Por qué? Porque su cuerpo no reconoce el amor como seguridad, lo reconoce como peligro emocional. El trauma no siempre grita, a veces solo te convence de que no merece tranquilidad. Si aprendiste tristeza, también puedes aprender paz. Si aprendiste ansiedad, también puedes aprender a la calma. Si aprendiste a sobrevivir, también puedes aprender a vivir. Y escucha esto, sanar no significa nunca volver a sentir tristeza. Sanar significa dejar de construir tu identidad alrededor del dolor, porque el problema nunca fue sentir emociones negativas. El problema fue creer que esa emoción era quien eres y no lo son. Tal vez por eso pedimos canciones tristes cuando estamos mal, no porque queramos destruirnos, sino porque una parte de nosotros se acostumbró a vivir ahí. Pero acostumbrarse al dolor no significa que el dolor sea tu hogar. Tal vez llevas años hablándote horrible, o tal vez llevas años sobreviviendo, o tal vez llevas años cargando cosas que nadie nunca entendió. Pero si llegaste hasta este video, hay algo importante que tienes que entender. Una parte de ti todavía quiere salir de ahí, porque las personas que ya se rindieron no buscan respuestas y tú todavía estás buscando. Quiero que respondas esto. ¿Qué emoción sientes que llevas cargando hace años? Te prometo que muchísimas personas aquí van a sentirse identificadas contigo, y si este video te hizo entender cosas que llevas años sintiendo que nunca pudiste explicar, quédate cerca, porque voy a seguir subiendo contenido para ayudarte a entender cómo funciona tu mente, tu subconsciente y las emociones que han estado controlando tu vida sin darte cuenta. Y si quieres dar ese paso a reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme. Y recuerda suscribirte, porque en los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.